Señores, como siempre, gracias por mantener la sintonía con nosotros y hoy, como en otras ocasiones le habíamos hecho promesas a ustedes de que tendríamos personas importantes en este programa, hoy nos galardona con su presencia un destacado, yo en mi casa decía, bueno, historiador, pero no solamente historiador, un internacionalista, profesor y catedrático de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y demás universidades del país. Y por acá con nosotros está el diplomático y, como a él le gusta que le llamen, profesor de Derecho, Luis Pérez Cabrera. Bienvenido a este espacio, Minuta TV. Un placer, Elvin. El placer es nuestro. Shailene, un honor. Igual, gracias. Estamos a la orden. Profesor, y hágale un pequeño background ahí a las personas para que conozcan un poquito acerca de usted. ¿Qué le puedo decir? Nada, Luis Pérez Cabrera, oriundo de Vicente Noble. Yo soy licenciado en Relaciones Internacionales, también abogado, con especialidad en Derecho Internacional. Soy escritor, diplomático actualmente. Son muchas cosas. Así que nada, estamos a la orden. Ya saben, una persona bien dotada de conocimientos tal cual la merece el público de Minuta TV. Y nosotros encantadísimos, esperamos que los temas que vayamos a abordar sean de su interés, porque sé que explotaremos al máximo a nuestro invitado. Así que ya saben. Queremos iniciar preguntándole. Ya a mí me habían empapado en que usted tenía muchos conocimientos acerca de nuestro vecino país. Haití. Exacto. Y hemos estado teniendo un sinnúmero de... Haití y República Dominicana tienen una especie de amor-odio, por así decirlo. Matrimonio sin divorcio. Exactamente, por ser clara, por diferentes temas que se han presentado, ya sea problemas, entre otros. Y más notable ahora con el lío que hay en la frontera. Entonces, esperamos ver si usted nos puede arrojar un poquito de luz en cuanto a la situación que está sucediendo y una posible solución, porque ya que su ámbito es el derecho internacional y son relaciones diplomáticas, puesto que se trata de dos países diferentes, con culturas e idiomas muy diferentes. ¿Qué le parece? Sí, creo que iniciamos por la última pregunta, ¿verdad? Pero sí. Vamos allá. Es interesante porque lo que pasa es para los televidentes, antes de hablar de la situación actual de Haití, es importante conocer Haití. Por la sencilla razón, la situación haitiana es una situación que tiene que ver con sus orígenes, tiene que ver con su cultura, tiene que ver con el desarrollo de Haití a través de la historia y tiene que ver mucho con el nivel de educación que tiene el pueblo haitiano. Así que la situación de crisis que podemos decir entre República Dominicana y Haití es algo normal. Tiene que ver, o sea, cada cierto tiempo van a haber conflictos, sea por un canal, sea por la frontera, sea por la situación política de inestabilidad en el pueblo haitiano, o sea por nada, siempre va a haber un conflicto. Es como los vecinos de los barrios, digámoslo así. Exactamente. Hasta los residenciales es algo normal. Es normal. Entonces, lo que pasa con el pueblo haitiano, los haitianos y los dominicanos son muy diferentes, totalmente diferentes. Cuando analizamos el origen del pueblo haitiano, es un origen que viene con una colonia francesa y nosotros con una colonia española, o sea, son totalmente diferentes. Para que la gente vaya conceptualizando un poquito, él aclara eso de la colonia francesa y española, puesto que los hermanos haitianos, al haber estado colonizados por Francia, su idioma proviene de ahí, al igual que muchas de sus costumbres, también por la parte africana, no me equivoco. Sí, es cierto. Al igual que su religión. Entonces nosotros, como fuimos colonia de España durante más tiempo, porque también tuvimos otros colonizadores, nos adoptamos el idioma español y también la religión católica, que la mayoría de la República Dominicana es católica, y es nuestra religión oficial hasta el momento. Entonces, por eso bien importante aclarar eso. Sí. Sí, es así. Profesor, ¿cómo un grupo de esclavos que llegaron desde África pudieron establecerse en esa parte de la isla y al final terminar gobernando la República Dominicana, aunque después
retornaron a ser parte de Haití. Sí, bueno, no terminaron gobernando la República Dominicana porque no existía la República Sí, Dominicana exacto, la española en ese en momento. ese momento. Completo. Sí. Sí, bueno, la historia es sencilla para toda aquella persona que le gusta estudiar y profundizar en el Caribe. Estamos hablando que los franceses empezaron a penetrar más o menos la Hispaniola en el año 1625. Entonces, a partir de 1625 penetraron por la Tortuga. La isla Tortuga es una isla que está al norte de Haití. Empezaron la penetración de manera progresiva y empezaron a traer lo que es diferentes esclavos de diferentes partes del África. Eso fue creciendo paulatinamente hasta tener una especie de colonia ya francesa por la debilidad que tuvo España. Entonces, desde 1625 hasta 1804, que surge Haití, más o menos unos 179 años, 179, 180 años, todo ese proceso fue un proceso de explotación masiva con los diferentes esclavos africanos que trajeron para las plantaciones cañeras, conocida como trapiche. O sea, hubo un momento en la historia en que Haití tenía, o la colonia francesa, era la más importante para Francia durante toda la época. Entonces, durante esos 200 años se dieron mucha explotación, se dio una especie de torre de Babel, salvando la distancia, porque se ubicaban diferentes grupos de africanos de diferentes partes del África y lo tenían organizado para el trabajo, pero hablaban idiomas diferentes o dialectos diferentes para que no se entendieran. Solamente entendían el lenguaje del látigo para la explotación. Okay. Entonces se fueron organizando e inventaron un idioma llamado el idioma criollo o el idioma creol, que es un idioma de lenguas africanas unido con el francés. Entonces ese grupo de esclavos se rebelaron a través de diferentes acontecimientos. Primero, los acontecimientos del líder Macandal, que era un líder ya conocido como Cimarrón, luego Duty Boukman y Cecilia Fátima, luego Toussaint Louverture, luego Jean Dessalines, hasta proclamar la independencia haitiana. Haití en su historia se convirtió en el primer país, el primer estado negro en el mundo y el segundo estado en el continente americano. Así surgió Haití. Una pregunta, por ejemplo, la mayoría de dominicanos no conoce de el tiempo que estuvimos siendo parte de Haití, o sea, el territorio dominicano previo a la independencia. Aunque se habla de una independencia, la mayoría de personas no sabe de dónde nos independizamos ni cómo fue este proceso. Entienden que ya nos independizamos, pero no conocen de que estuvimos durante mucho tiempo siendo parte de Haití. Sí, de Haití no se dio la independencia. La independencia de la República Dominicana fue de los españoles. Lo que se dio el 27 de febrero de 1844 fue una separación. Y explico esta parte. Se supone, entre comillas, que hubo una unificación. Cuando Boyer vino, se unió con Núñez de Cáceres y le planteó la política que le interesaba esta parte de este territorio. Como vino acompañado de aproximadamente 92,000 soldados, democráticamente obligatorio, por decirlo así de manera jocosa, entonces Núñez de Cáceres cedió y se dio una unificación o la ocupación haitiana de 1822 a 1844. Como se supone que era voluntario, lo que hubo fue una separación. De quien usted se une de manera voluntaria, usted se separa. Ahora, quien te tiene subyugado, como es el caso. Como el caso de España, por ejemplo, como una potencia que no tenía colonizado, entonces de ahí usted se independiza. Por eso usted se separa de la esposa, porque es una unión voluntaria, y se independiza del padre, porque no es tan voluntaria. Entonces, la independencia real de la República Dominicana es lo que conocemos como la restauración. Viene siendo la independencia real. Profesor, partiendo de esa separación de la isla, ya pasa a República Dominicana y de aquel lado Haití, cuando se crea la primera frontera, esa primera frontera, ¿cómo se estaba dividida entre República Dominicana y Haití? ¿Es la misma frontera que tenemos hoy día?
No, no la misma frontera. Mira, lo primero que la primera frontera no fue una frontera entre República Dominicana y Haití. Cuando llegó Colón a América y llegó un 5 de diciembre de 1492 a la isla, encontró 5 fronteras, que eran los 5 cacicazgos. Cada uno, sí, Maguana, Jaragua, Cacicazgo de Marién, el Cacicazgo de Higüey, 5 cacicazgos en total. Entonces encontró 5 fronteras. Luego no había frontera, porque al colonizarlo España, entonces todo era español, desaparece la frontera. Luego aparece nuevamente la frontera. ¿Cuándo aparece? Cuando se firma la Convención de San Miguel de la Atalaya en 1776, y después de la Convención de San Miguel de la Atalaya en 1776, un año después, en el Castillo de Aranjuez, en España, se firma un tratado internacional por el conde de Florida Blanca, representante español, y por este lado el marqués de Osun, que era el representante en ese momento de los franceses. Entonces, firman el Tratado de Aranjuez al nombre de las dos potencias, de Francia y España, y se establece la primera frontera. Esa frontera tenía colocada lo que era 221 pirámides. Se elaboraron 50 planos y una hoja de pliego. ¿Qué significan los 50 planos y la hoja de pliego? Sí. Los 50 planos son, como se van colocando pirámides, a través de la línea fronteriza se van colocando pirámides. Para usted encontrar esa pirámide tiene que ir diseñando un plano, como lo va colocando. O sea, a la vera del río, a tanto metro del cauce del arroyo, etcétera, etcétera, y se van elaborando planos. En total, entonces, se elaboraron 50 planos y una hoja de pliegue que fue una hoja adicional. Cuando se crea esa primera frontera, el río Masacre o el río Dajabón ¿estaba dentro del territorio dominicano o estaba igual siendo la frontera que conocemos? Sí, hay algo importante, Edwin, que hay que reseñar. No se puede hablar del territorio dominicano porque el territorio dominicano es 1844. Perfecto. Y estamos en 1777. Entonces, hay algo que hay que reseñar ahí. Se elabora la primera frontera en 1777, por esa frontera es una frontera que divide la isla en 2 colonias. La francesa y la española. La francesa y la española, que tienen el mismo nombre, Santo Domingo español y Saint-Domingue, que es lo mismo que Santo Domingo, pero en francés. Entonces tenemos la parte oeste, que es la parte que hoy es Haití, que es francesa, y tenemos entonces la parte española, que es la que hoy es República Dominicana. Entonces se elabora esa primera frontera, pero luego esa frontera desaparece nuevamente. La frontera de la isla española es la que ha tenido más divisiones, como las divisiones del PRD, ¿verdad? O sea, como todas las divisiones que ha tenido el PRD. Entonces, cuando desaparece, en 1795 se firma un tratado nuevo, llamado el Tratado de Basilea. Entonces, en el Tratado de Basilea, España, a cambio de que Francia le devuelva algunos territorios que le ocupó en Europa, le cede lo que es la parte española de la isla de Santo Domingo. Entonces, a partir de 1795, todo es francés nuevamente. Pero después de desaparecer la frontera y ser todo francés, porque la isla completa era la isla de Saint-Domingue, vuelve a aparecer la frontera. Okay. ¿Cómo aparece la frontera? Cuando en 1804, entonces surge el Estado haitiano, con el nombre del reino haitiano, y su primer presidente, que era un rey, Jean de Salí. Ok. Partiendo ya de esa frontera entonces, porque hasta ahora nosotros escuchamos a nacionales haitianos decir que, por ejemplo, desde Azua hacia atrás a ellos les pertenece. Es un error histórico. Es un error sumamente histórico. Cuando tú escuchas a algún ciudadano nacional haitiano, intelectual haitiano, decir esa barrabasada, por decirlo así, que de Azua para atrás le pertenece, es por la siguiente razón. Estamos en el tópico de la frontera y de cómo surge Haití, ¿verdad? Sí. A partir de ahí, para llegar a su pregunta, porque para poder hablar de dar respuesta a esa pregunta, tenemos primero que llegar al surgimiento del Estado Dominicano. Entonces, a partir de ahí, que una parte, la parte oeste es Haití, y la otra parte es española, vuelve a tener
otra evolución en la frontera, no en la parte física, sino en la parte de quienes ocupan la posición de un lado u otro. Entonces, del lado haitiano se dividió. Ahí empezó la tragedia en Haití. Surge Haití, pero 2 años después, en 1806, se divide porque asesinan el primer magnicidio en Haití. Siempre ha habido magnicidio. El primer magnicidio en Haití fue el asesinato del presidente Jean Dessalines por sus dos grandes amigos. Uno fue Henry Christopher y el otro fue Alexandre Pétion. Entonces, Henry Christopher se declara rey y crea un imperio en el norte de Haití. Y Alexandre Pétion se declara presidente y crea una república en el sur de Haití. Cuando también es el rey que asesina, se hace llamar magnicidio. Sí, es cuando al jefe de Estado. Sí, cuando es el jefe de Estado. Entonces, ¿qué pasa? Haití está dividido en dos. Se supone que si hay un emperador en el norte y si hay un presidente en el sur, tiene que existir algún tipo de frontera entre las dos partes. Entonces, podemos decir, sin temor a equivocarnos, que Haití estaba dividido en dos, más la parte este de la isla. Entonces, la frontera era una especie de línea que dividía en dos la isla y una que dividía el norte de Haití con el sur de Haití. Se podría hacer ese análisis. Luego, entonces, Boyer, como nosotros lo decimos de manera popular, Jean-Pierre Boyer, unifica Haití. Entonces eso es del lado haitiano, lo conocemos del lado de la colonia francesa. Del lado español también se dieron cambios. Ustedes recuerdan la España Boa y Juan Sánchez Ramírez por un lado. Francia le cedió en una negociación a España nuevamente el territorio. Entonces luego España lo abandonó por los problemas de crisis económica que se daban, y hubo un señor muy importante que nosotros le debemos mucho a nuestra historia, llamado Núñez de Cáceres, que crea un estado, el primer estado de este lado, donde está la República Dominicana, viene siendo nuestro antecedente, que se llamó República de Haití Español. Lo creó Núñez de Cáceres, pero nada más duró 3 meses. Eso se llama la independencia efímera. Entonces teníamos Haití de un lado y Haití español de otro lado, teniendo en cuenta que el término Haití es un concepto aborigen, no es un concepto africano. Haití significa tierra harta, Quisqueya significa la madre de toda la tierra, que es un concepto también aborigen. Viveque también fue un nombre aborigen, que le dieron los aborigen. Y hago referencia a eso para aclararlo, porque tenemos los haitíes de este lado, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, cuando se habla de Haití, no se refiere ni africano, ni gente de piel negra, no tiene nada que ver con los africanos. Es un nombre aborigen. Es un nombre aborigen. Yo quiero salirme un poco de ahí porque quiero como que hacer un esquema. Sí, y le voy a dar respuesta a su pregunta. Sí, claro. No, pero hágale. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se da la ocupación y ese estado de 3 meses, independencia efímera, se da su ocupación luego en 1822 y desaparece la frontera nuevamente. De haber una frontera que era Haití y del otro lado Haití español por 3 meses, desaparece y todo es Haití porque se da una ocupación durante 22 años. Entonces la isla completa se le llama República de Haití con el presidente Jean-Pierre Boyer. Ahí es donde hago un paréntesis que mencionaba ahorita que muy pocos dominicanos saben que la isla completa se llamó Haití durante tanto tiempo. Durante 22 años, eso es así. Entonces, ¿qué pasa? Los muchachos se sublevaron, con todo respeto, ¿verdad? Duarte, Sánchez, Mella, más adelante Luperón, se sublevaron y crearon la República Dominicana. Entonces, un 27 de febrero de 1844 surge la República Dominicana. ¿Qué pasa? De 1844 a 1846 se dieron todos los líos, conflictos, patadas, galletas, pecosones, golpes, de todo lo que pudo haber en lo que se conoció como las campañas militares, que fueron las guerras o el intento de invasión de Haití a la República Dominicana. ¿Qué pasa? Todas las batallas y los conflictos ganó la República Dominicana Haití. Entonces República Dominicana venció a Haití y los haitianos, a partir de ahí, por las ocupaciones que tuvieron en el conflicto, porque llegaron hasta Asua, plantean, como llegaron hasta Asua,
que de Asua para atrás le pertenece, porque el derecho internacional antiguo se basaba en que el Estado o la potencia donde colonizaba le pertenecía el territorio y cuando invadía le pertenecía el territorio. Pero lo que olvidan los haitianos, que ahí voy al punto, por lo que le dije que era un error histórico, lo que olvidan los haitianos es que en 1810 se creó un principio de derecho internacional llamado el uti possidetis iuri, que quería decir, como usted poseía antes del conflicto, así usted va a poseer después del conflicto. Entonces, ¿qué fue lo que se analizó? Tenemos que ir a la frontera de Aranjuez y lo que poseía Haití cuando se independizó de Francia, lo que poseía Haití en ese momento era lo que iba a poseer después que tuvo el conflicto con la República Dominicana, porque la invasión fue entre 1844 y 1846 por el principio de derecho internacional de 1810. Ok. Adelante, Jaylin. Lo que yo quería era, por ejemplo, yo opino, no sé si usted o alguien más comparte mi mismo criterio, que lo que llevó a Haití al hoyo donde está fue a partir de su independencia, porque a Haití le salió muy caro haberse independizado de Francia por todo lo que tuvieron que pagarle. 150 millones de francos. Exacto. Duraron 100 años pagando. Exactamente. Entonces, todas estas decadencias más los malos gobernantes, en mi opinión, han sido la gran causa de ese mal que tiene el vecino país. Sí. ¿Cree usted que aparte de esa haya otra causa por la cual se encuentra este país en el hoyo? Lo que pasa es lo siguiente, mira, es bueno recordar el pasado, pero tú no puedes vivir del pasado. No se puede vivir del pasado. Tú recuerda el pasado, toma lo bueno del pasado, vive tu presente y construye tu futuro. Entonces, Haití ha cometido muchos errores. Lo primero es que cuando tú analizas el hombre haitiano, tiene el mismo pensamiento de 1791, cuando empezó la revolución. El mismo pensamiento. Y le voy a explicar. Vamos a analizarlo desde el punto de vista religioso. Quienes iniciaron la revolución haitiana fueron dos brujos, para que ustedes sepan. Duty Bugma era un ugán que significa en creol brujo. Y Cecilia Fatimó era una mambó. ¿Usted habla creol? Que significa en creol brujo. Si me manejo, me defiendo. Entonces, que significa en creol bruja. Entonces, esos dos individuos hicieron una ceremonia vudú en el monte de Guaycaimán, que es en la parte norte de Haití, actualmente. Hicieron una ceremonia vudú y en esa ceremonia vudú sacrificaron un jabalí, que es un puerco cimarrón de monte. Le dieron de beber a 200 esclavos un poco de la sangre y establecieron una ceremonia vudú donde plantearon lo siguiente: que el dios negro no quiere que ellos sigan siendo humillados por los blancos y por el dios de los blancos, que no quieren venganza, pero que no se pueden quedar así, que necesitan que se rebelen en contra de los blancos. ¿Qué pasó? Casi nada. Armaron la revolución, mataron alrededor de unos 900 franceses y quemaron 200 plantaciones de caña. Cuando analizamos la historia y lo vemos ahora, practican la religión del vudú, que es una religión oficial, la religión del vudú. Pero voy a citarle un ejemplo. En el 2018 se dio una protesta en Haití por una escasez de combustible. Y protesta la población, normal, porque el Estado haitiano no tenía la liquidez para comprar el combustible en ese momento y hay una escasez de combustible. Entonces en la protesta se quemaron 18 bombas y luego se consiguió el combustible. ¿Dónde echamos el combustible? Cuenta, digan, ¿dónde ya no está en la bomba? Entonces, ¿qué pasó al principio? Te extrapola al principio. Quemaron todas las plantaciones. Después que sacaron a los blancos, entonces plantearon, van a venir los franceses nuevamente, porque vienen detrás de la riqueza de la caña
y todo, de los trapiches, 300 trapiches. Hicieron de todo. Entonces quemaron los medios de producción. Entonces cada vez que hay un conflicto en Haití, interno por lo que sea, queman los medios de producción. O sea, si hay un problema aduanero, queman la aduana. Un problema con el combustible, queman la bomba. Resuelven con fuego. Lo que tenemos hoy día, por ejemplo, el año pasado, cuando comenzó el estallido social en Haití, Sí. que hacía mucho que ya se venía dando poco a poco, pero el año pasado fue como un boom en ese sentido, porque ellos se lanzaron a las calles y comenzaron a quemar todos los comercios, comenzaron a matar un sinnúmero de personas, y eso en cuanto a las bandas en otro sentido, pero hoy día todavía se sigue dando ese tipo de situaciones. Sí. Es Antes un asunto cultural. Antes de continuar un poco más para allá, dos términos que me gustaría, o no dos términos. El primero, ¿por qué el río Masacre se llama Masacre realmente? Y lo segundo es, ¿cómo llega, porque había escuchado a alguien hablar acerca de del protestantismo o la cultura cristiana, cómo llega a la República Dominicana y sobre el término de Haití, del río Masacre? Ok. Antes de, yo quiero aclarar algo con él, porque si me quedo con esa no duermo yo. No, estamos aquí para eso. Entonces usted dice que la mayoría de problemas que enfrenta el país vecino es por su actitud de hacer las cosas sin pensar. Hay problemas que vienen por la parte cultural. La educación es muy pobre en Haití, la educación. La economía está por el suelo. Sabe que hay un dicho popular que dice, el mal comido no piensa. Y si tú tienes un estado donde no hay alimentación, entonces, si funciona el dicho del mal comido no piensa, entonces se da mucho problema. Haití y no es cohesionado. O sea, no es cohesionado Haití. Desde el principio, creo mencionarle que se hizo una especie de torre de Babel, donde se traían los africanos y se colocaban grupos de 10, pero de diferentes tribus del África, que hablaban lenguajes diferentes para que no se entendieran entre ellos. Entonces, cuando analizamos en la actualidad, el hombre haitiano, realmente todos los haitianos no son iguales desde el punto de vista del pensamiento. Piensan diferente. Sí, porque yo veo muchos haitianos que son muy capaces, muy inteligentes, unas personas humildes y como que tú dices, me han pintado algo distinto. Sí, claro. Pero cuando uno ve ciertamente, como él dice, ciertas acciones de muchos, uno tiende a confundirse. Lo mismo que pasa con los dominicanos, por uno nos tira a todos. Pero tú analizas la élite dominicana, los ricos dominicanos, ¿verdad? Y los ricos dominicanos invierten en la República Dominicana. El rico haitiano no invierte en Haití. Por eso solamente tienen dos clases sociales, Sí. o pobre jodido o mucho dinero. Sí. Entonces su pregunta, con relación a su pregunta del río Masacre o Dajabón, ¿verdad? Sí. Muchas personas plantean que podría ser la matanza del 37, La matanza del perejil. la matanza del Perejil, pues no tiene nada que ver con eso, porque cuando hablamos del Tratado de Aranjuez de 1777, ya se hablaba que la línea fronteriza iba a ir desde el Taruec es la parte más profunda del río, desde el Taruec del río Masacre o Dajabón hasta el Taruec del río Pedernales. Entonces, si se utiliza el término masacre en el 1777, no es nuevo y no es un término que nos lo inventamos nosotros, sino es un término que viene con la colonia española y la colonia francesa cuando hicieron la negociación en el castillo de Aranjuez en 1777. Ahora, se plantea que se le llama masacre porque estamos hablando alrededor del mediado del siglo XVII, 1650, 1654 aproximadamente. El río era navegable, el río Dajabón. Entonces había una chalupa de piratas, de saqueadores, con cañafito, cuero, etcétera, etcétera, que navegaban saqueando y navegaban por el río. Entonces, una cincuentena, que eran como grupos militares que contenían 50 soldados, lo enfrentó. Entonces, al enfrentarle y dispararle con arcabuz, que era la arma que utilizaban para aquella época, entonces hundieron la chalupa, y al hundir la chalupa, entonces
asesinaron las personas, mataron los saqueadores piratas que estaban ahí en la chalupa y cometieron una masacre. O sea, entonces, de ahí en adelante se le pone el río de la masacre. Ok. Entonces, de ahí viene el término de masacre. Y la mayoría piensa así, como él mencionó al principio, que es por la matanza del Perejil. Incluso yo tenía mucho tiempo atrás esa misma confusión. Y luego de lo de la frontera, yo me puse a indagar más y confirmé lo que sus palabras acaban de decir. Es como el río Rebú y Guayubín también, que viene del Tratado de Nimega de 1678, ya se hablaba del río Rebú, porque se peleaba mucho en ese río. Recuerda que era navegable. Incluso, por eso cuando se arma un lío en el barrio, la gente dice, se armó un rebú. Se armó un rebú, sí, okay. Es así. Y con relación a la otra pregunta sobre la religión, en la parte española, todo lo que tiene que ver con la religión vino con los españoles. Okay. Usted sabe que tenemos... La Catedral Primada de América. La primera catedral, tenemos aquí la primera universidad... vino el Fray Bartolomé de la Casa y ahí es que inicia el proceso. Profesor, para entender, ya hemos dado un recorrido por la historia de República de Haití, cómo nace, las diferentes situaciones que se van creando a medida que el tiempo va pasando y cómo en ciertos momentos repercutió sus situaciones en la República Dominicana. ¿Cómo nosotros entendemos la situación de hoy día que estamos atravesando los dominicanos con el vecino país de Haití? La situación de hoy es la de ayer, la de hace 6 meses, la de hace 20 años, la misma situación de entre 1844 y 1856, salvando la distancia. Los conflictos entre República Dominicana entre 1844 y 1846 era por el intento de Haití de volver a reconquistar la parte española después que la perdió en las diferentes batallas que se dieron entre el ejército de la República Dominicana y el ejército haitiano. Luego entonces los conflictos que se han dado ahora entre Haití y la República Dominicana, dentro de este ambiente de las relaciones internacionales, son normales. Dentro del individuo común no es normal, porque cuando se da un conflicto entre dos países, el internacionalista ve que los estados vecinos que comparten historia y que uno no colonizó, sino ocupó al otro y el otro se separó de una manera violenta, es normal que se den conflictos a través de la historia. Ahora bien, tienen que darse conflictos porque el haitiano y el dominicano son muy diferentes, totalmente diferentes. Por eso que cuando se habla escucho personas hablando de que unificación, eso es prácticamente imposible. Bastante imposible. Imposible. Primero, ellos hablan francés y creol, pero la mayoría no habla francés. Estamos hablando que alrededor de entre un 10 o un 15% puede hablar francés. Son creol. Nosotros hablamos español. Ellos practican el vudú. Nosotros practicamos el cristianismo y la parte más practicada de nosotros es el catolicismo dentro del cristianismo. El pensamiento es diferente. Nosotros tenemos un pensamiento progresista, miramos al pasado, corregimos los errores, seguimos avanzando. Por eso cuando tú analizas Haití y analizas la República Dominicana, hay tanta diferencia. Demasiada diferencia económica. Nosotros somos una potencia mundial delante de Haití. Desde el punto de vista del desarrollo. Pues se está comprando uno de los países más pobres. No, porque oye, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, lo que es República Dominicana para un haitiano es Estados Unidos, específicamente Nueva York para un dominicano. Profesor, ¿en algún momento podrán ellos salir de esa situación que están viviendo? Si continúan con esa mentalidad. Bueno, tenemos que hacer una cadena de oración. Sí, porque a nosotros les conviene. Ellos entienden que el dominicano no desea que Haití progrese, pero es todo lo contrario, porque si Haití progresa, nosotros podemos liberarnos en gran medida de algunas cargas, por así decirlo, y de todas, ya feo, que tenemos con ese país. Realmente a República Dominicana es la que más le conviene que Haití progrese. Exacto. Porque si ellos progresan, nosotros vamos a hacerlo aún más. Mientras ellos estén así, serán siendo un mal necesario para la República Dominicana en cierto sentido. Yo pienso que cuando utilizo el término mal necesario, me refiero a que como quiera lo seguiremos utilizando en la parte agrícola.
Hablando de eso, entre otros usted tipos me de podría... actividades. Exacto. Sí. ¿Usted me podría decir cómo usted cree que están las relaciones internacionales entre Haití y República Dominicana? Han estado siempre igual. No, pero ahora hay... Ahora hay un ruido del canal y mira, ustedes saben que yo soy diplomático, ¿verdad? El diplomático basa su criterio en la política exterior del Estado. La política exterior del Estado la dirige el presidente y la coordina el canciller. Y los funcionarios diplomáticos en cualquier parte del mundo solamente ejecutan esa política exterior. Entonces, con relación al canal, mi opinión es la misma opinión del presidente. Y ustedes la saben. Ok. Bien. Eso es con relación Eso al es canal. negociable. Ahora bien, por ejemplo, cuando analizamos que si Haití ustedes creen que puede mejorar, miren, en lo inmediato no creo. En lo Y inmediato. con las intervenciones internacionales que se están planteando de hacer. Hay una nueva que viene ahora, una misión nueva. Pero es que esa misión es tan peor que el mismo país que lo que quiere intervenir. En las misiones tienen sus ventajas y sus desventajas. Por ejemplo, ¿cuál es la situación con Haití antes de entrar a, por ejemplo, a la misión? La situación con Haití es que tiene pobreza extrema. Y no lo han entendido que tiene pobreza extrema. Y no solamente de pobreza económica. Que Pobreza mental también, extrema, en todo sentido. Entonces, esa pobreza extrema, aunque nosotros debemos ser solidarios con el pueblo haitiano porque somos un país solidario, ayudarlo en todo lo que se pueda, yo soy de lo que plantea que el haitiano tiene que estar en Haití y el dominicano tiene que estar en la República Dominicana. Tenemos una frontera para eso. Pero, ¿cuál es la situación? Que la migración haitiana es compleja. Porque, según Marcial Merlen, en su libro de Sociología de Relaciones Internacionales, tenemos tres tipos de migración. La fuga de cerebro, que es toda aquella persona que se prepara y le ofrecen una mayor oportunidad, una mejor oportunidad en otro país y él se va. Lo que ocurre en San Juan. Bien. La otra migración es la migración forzada, que es la que está sucediendo en la Franja de Gaza. Caen unos misiles del cielo. hay que correr. Y como caen unos misiles del cielo, entonces usted tiene que irse de ahí. Pero usted no quiere irse, pero hay que irse. Entonces eso es migración forzada. Y la migración haitiana es la upan ubi patri, término latín, que quiere decir, donde está el pan está la patria. El haitiano emigra porque no encuentra qué comer, porque el haitiano no es que su pensamiento es pro dominicano, no es pro Al dominicano. contrario, ellos aman su tierra y la defienden en gran medida. Pero Ellos no quisieran estar aquí. Ellos están aquí por las necesidad. condiciones que tienen. Exacto. entonces una migración de individuos que están emigrando porque no encuentran qué comer por un lado. Por otro lado, porque hay una inestabilidad política y hay un conjunto de bandas donde está Jimmy Cherichera de Barbecue, Mucha donde inseguridad. está la Mu Sanju de la Casima Oso, de los 400 perezosos o vagos, y donde están los Chemichan o los perros rabiosos, y más de 150 grupos de bandas que hay en Haití que tienen un cabo. Entonces, muchas personas huyen de ahí. Y cuando huyes, hacen un análisis geopolítico. Miran la isla y dicen, de este lado me queda Cuba. Yo no he escuchado que Cuba esté muy bien y tengo que nadar, o sea, buscar a Marco Díaz, el nadador dominicano, para que me dé un curso de cómo llegar a Cuba nadando. Y del otro lado está la República Dominicana, que tiene progreso, tiene desarrollo, tiene metro, tecnología, y el masacre se pasa a pie. Exacto. Entonces, con una frontera de 391 kilómetros, Y una frontera muy débil. 391 kilómetros, 654 metros y 46 centímetros. Entonces, es una frontera compleja que por más que hagamos el esfuerzo que lo estamos haciendo de cuidar nuestra frontera, tenemos personas ya con hambre que también están pensando cómo cruzar por este lado. Entonces, la lucha del gato y el ratón. Profesor, ya estamos en la parte final del programa. ¿Cómo usted califica lo que ocurrió en estos días de que unos policías de aquel lado de Haití entraron al territorio dominicano sin que haya una fuerza élite dominicana en esa parte de donde ellos pudieron acceder a los dominicanos? Sí, mira, no la respuesta mía como diplomático, pero la respuesta del derecho internacional como profesor universitario y catedrático del área. Cuando hay una frontera y militares
cruzan la frontera, violan la soberanía del Estado. Eso es un yo mencioné. Ahora, ¿qué pasa? También existe el factor provocación. Nosotros tenemos que mirar del lado así, medio sospechoso, y saber cuándo hay una provocación y cuándo no hay una provocación. Le voy a decir por qué. Hay un dicho popular que hay 3 tipos de personas con las cuales no se puede echar un pleito de frente. Hay 2 que lo voy a emitir porque tú sabes que hay muchas opiniones sensibles Está bien. en eso. Pero hay una que es el pobre. Cuando usted pelea con un pobre de frente y el pobre gana, usted se dejó ganar de un pobre, de un estado pobre. Y cuando usted le gana, usted es un abusador. Entonces, por eso las relaciones con Haití hay que tomarlas con pinza, porque muchas acciones que se dan de Haití para la República Dominicana son actos de provocación. Buscando que se derrame una gota de sangre. Sí, buscando que se derrame una gota de sangre. Pero aún así yo entiendo que aunque ellos estén intentando provocar, la República Dominicana debe mantener una postura de que está defendiendo su gente y su territorio. Que la tenemos. Pero, la tenemos, pero no hemos visto ningún tipo de reprimenda a este tipo de actos. No, lo que pasa es que... Mediante la vía diplomática. Sí, la tenemos. Lo que pasa es que la diplomacia es como el hombre caballero, que lo que hace con la mujer no lo dice. Lamentablemente estamos en política y los políticos... Sí, lo pero dicen todo. escucha, lo que pasa es que el diplomático utiliza los canales diplomáticos. La República Dominicana siempre ha tenido una actitud fuerte con relación a Haití, siempre ha tenido una política exterior clara. Pero hay algo que tenemos los dominicanos establecidos en nuestra Constitución, que es la publicidad. Cada cosa que se haga, ya sea en favor del país o no, el ciudadano debe saberlo, porque muchos nos quedamos preocupados por esa situación. No todo, porque recuerda que una información a un ignorante, que no es porque no es una persona preparada, sino porque no maneja el tema, es un peligro. Y también, por ejemplo, hay un capítulo importante que Profesor, hay mucho material, profesor. que se llama La Seguridad Nacional del Estado. Hay mucho material, pero llegamos a la parte final del programa. Ya, Se terminamos. acabó el programa. Bien. Un mensaje final ahí que usted le pueda dar a nuestra población, señor director de cámara, por favor. Ok, un mensaje final para despedir el programa. Este es un programa interesante. Permíteme felicitarlo. Gracias. Salín, permíteme felicitarla primero. Que vean el programa, que es un programa de 2 jóvenes que abordan temas muy interesantes. No somos 2, somos un grupo. Lo que pasa es que por situaciones ajenas, Dependiendo. hoy nos toca a nosotros 2. No se le brinda café a que no esté en el velorio. Ah, ok. Bien, dicen así. Entonces, nada, un saludo a la teleaudiencia a través de su programa, a través de las diferentes redes sociales de acá de San Juan de la Maguana, y un honor. Recuerden que tienen que estudiar la historia de su país y conocer las relaciones dominico-haitianas. Esperamos de una manera muy amable que vuelva por acá, porque este tema necesitamos seguirlo ventilando y hay muchas cosas que ustedes como televidentes necesitan conocer y nosotros esperamos hacerle llegar esas oportunas informaciones. Es cuanto de nuestra parte por esta noche. Esperamos pasen una feliz noche y nos vemos en una próxima entrega de Minuta TV. Así es.